Hola, buenos días, noches, tardes. En el siguiente video voy a explicar cómo fue que yo resolví mi ejemplo de árboles de decisión, para lo cual considero que lo primero que se tiene que tener en cuenta es que existen diferentes nodos y entre ellos es muy importante saber que existe uno que es llamado nodo de decisión y el otro que es llamado nodo de suceso, el cual se refiere a que el nodo de decisión es aquel donde ya se ha tomado una decisión y el nodo de suceso es en el cual del cual vamos a tomar la decisión. Bueno, enseguida creo que es importante saber que hay una fórmula para poder tomar la decisión y para poder saber cuál es el valor del nodo de suceso, el cual nos dice que la suma del producto de los valores por la probabilidad, esto nos va a dar el valor del nodo del suceso. Y bueno, el ejemplo número 1 nos dice que Benjamin Moses, jefe de ingenieros de Offershemit Inc., tiene que decidir sobre la conveniencia de construir una nueva planta de procesamiento basado en la tecnología experimental. Si la nueva planta funciona bien, la compañía obtendrá una utilidad neta de 20 millones, que es lo que dice aquí, que va a ser una planta. Entonces tenemos que tenemos un funcionamiento. Si es bien, si el funcionamiento procede bien, vamos a tener una ganancia de 20 millones. Y luego nos dice enseguida, de 20 millones. Si la nueva planta fracasa, la compañía perderá 10 millones. Benjamín calcula que la probabilidad de que la nueva planta funcione satisfactoriamente es del 40%. Entonces con esto podemos sacar que si el funcionamiento de la planta es mal, va a haber una pérdida de 10 millones. Y a continuación nos dice esto que ya leí, que dice que se calcula que de que sea satisfactorio es del 40%. Entonces, como siempre tiene que ser del 100%, decimos que el funcionamiento de la planta para que sea bien va a ser del 40% y de que no funcione va a ser del 60%. Por lo regular se recomienda hacer estas tablas ya que nos facilitan el entendimiento de los datos dados en el planteamiento. Bueno, y a continuación tenemos el árbol de decisión, donde, por ejemplo, este es muy obvio porque tenemos que decidir sobre si construir o no construir la planta. Entonces, pues es muy obvio porque se supone que la vamos a construir. Nos dice que para construir la planta tenemos dos opciones de que ésta funcione o no funcione. Entonces nos dice que un 40% de que funcione, que es lo que ya les expliqué en las tablas, y un 60% de que no funcione. Siempre se toma como punto y punto, y esto nos tiene que dar una suma de 1. Entonces nos dice que la utilidad neta de que funcione va a ser de 20 millones y la utilidad neta de que no funcione va a ser de menos 10 millones porque va a ser lo que vamos a perder. Entonces, para hacer esto se procede a hacer la fórmula que expliqué anteriormente. Bueno, la cual nos dice que tenemos que multiplicar los 20 millones por 0.4. A esto le vamos a sumar los menos 10 millones por 0.6.
y esto nos va a dar esta cantidad. Entonces esta cantidad es la que vamos a llevar aquí. Y como abajo no vamos a hacer nada, directamente la cantidad va hacia acá. Y la decisión sería esa. Bueno, y a continuación también voy a explicar el ejercicio número 2, ya que el 1 estaba demasiado sencillo. Entonces, nos dice que una planta de manufactura ha alcanzado su plena capacidad. Ahora la compañía tiene que construir una segunda planta, ya sea pequeña o grande, en un lugar cercano. La demanda futura podría ser alta o baja. La probabilidad de que sea baja es de 0.3. Si la demanda es baja, la planta grande tiene el valor presente de 5 millones y la planta pequeña de 8 millones. Entonces, como lo había dicho anteriormente, esto lo voy a ir plasmando en una tabla para que se me haga más sencillo realizar el diagrama. Entonces me dice que si la planta tiene un 30% cuando va a ser baja, y me dice que para la planta grande va a tener una ganancia de 5 millones y para la pequeña va a tener una de 8 millones. Entonces después seguimos con el texto y dice, si la demanda es alta, la planta grande corresponde un valor presente de 18 millones, que es lo que está aquí en esta tablita. Y a la planta pequeña un valor presente de solo 10 millones, que es esto. Y luego después nos dice, sin embargo, la planta pequeña puede ampliarse después en caso de que la demanda resulte ser alta para alcanzar un valor presente de 14 millones, lo cual nos quiere decir que cuando va a haber una ampliación de la pequeña, la cual solo va a aplicar si la demanda es alta y va a tener un valor de 14 millones. Y si no, pues no va a aplicar. Perdón, ahora sí, 14 millones. Entonces ya según como tenemos, perdón, la tablita, vamos a proceder a hacer el diagrama, en lo cual primero siempre se tiene que poner un nodo de decisión. Entonces esto nos va a abrir hacia de qué vamos a tomar las decisiones. Y aquí nosotros debemos de decidir si empezamos por las dos o si solo empezamos primero por una y después por otra. Como sea, pues está bien. Entonces nos dice que cuando la planta sea grande, va a tener un 70% de que la demanda sea alta y un 30% de que la demanda sea baja, lo cual nos dice que de que la demanda sea alta nos lleva a 18 millones. Entonces nos dice que de lo que la demanda sea baja nos lleva a 5 millones. Entonces, así, teniendo esto ya en cuenta, según la tablita que hicimos, organizando los datos, decimos que vamos a proceder a la fórmula que se hace, la cual nos va a decir que vamos a multiplicar los 18 millones por el 70% más los 5 millones por el 30%. Y eso nos va a dar un total de 14.100.000.
Entonces, ya una vez realizado eso, vamos a proceder a la rama de la planta pequeña, la cual nos dice que igual que la planta grande hay dos posibilidades. La posibilidad de que la demanda sea alta es del 70%, al igual que la anterior, pero si la demanda es alta, vamos a optar por ampliar la planta. Entonces aquí, como se va a optar por no ampliarla o sí ampliarla, se toma, aquí se pone otro nodo de decisión en el cual vamos a tomar una decisión. Entonces, esto es fácil porque una vez que la demanda es alta, se va a ampliar. En caso de no ampliarla, se va a quedar como que la demanda fue baja, que eso es muy lógico. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, como se va a tomar una decisión, nada más se hace el de esta rama, que nos dice que una vez que la demanda sea alta, vamos a ampliarla y la vamos a ampliar con 14 millones. Entonces, pasa a ser la decisión, porque si no se amplía, se va a quedar en 10 millones, entonces no vamos a tener una mejora de nada. Entonces, pues pasamos esta, ya que estos no tienen porcentajes, no se multiplica por nada. Entonces, una vez que ya tomamos esta decisión, pues ya lo dejamos aquí y vamos a pasar a la de abajo, que nos dice que cuando la demanda sea baja, va a haber un 30% de probabilidad de que esto así sea. Entonces, eso lo vamos a tener con 8 millones. Entonces, ya una vez que tenemos esto claro, procedemos a realizar la fórmula que hemos estado realizando para saber cuál es la decisión que vamos a tomar entre hacer una planta grande y hacer una planta pequeña. Bueno, entonces ya una vez que tenemos esto, se supone que aquí ya tomamos una decisión. Entonces vamos a decir que vamos a multiplicar los 14 millones por el 70% y nos va a dar eso. Y a eso le vamos a sumar los 8 millones de que la demanda sea baja por el 30% de la probabilidad. Y eso nos va a dar 12.200.000. Lo colocamos aquí. Entonces ya tenemos que para realizarlo, si la planta es pequeña, vamos a tener una ganancia de 12.200.000, y si la planta la hacemos grande, va a ser de 14.100.000. Entonces vamos a tomar la decisión de que de una vez se haga la planta grande. Y como ya hemos tomado la decisión, pasamos el número hacia el nodo de decisión.